llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Gracias te damos, Señor, por este momento de encuentro, por permitirnos creer, esperar y amar. Danos la gracia de responder afirmativamente a tus llamadas. Danos la gracia de ser instrumentos útiles y eficaces de tu Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es la segunda catequesis de la segunda parte, ¿cierto? Sería de la segunda parte del documento. ¿Listo? Que en cuenta ya serían 13 catequesis, según las cuentas que yo llevo. Y me encontré con un tema muy especial en el documento, y es carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Entonces yo llamo a esta catequesis el papel del Espíritu Santo en la vocación, en los carismas y en los ministerios. Todo esto lo vamos entendiendo en el contexto del Pentecostés, porque yo bien lo decía, el Pentecostés es como una bisagra que va uniendo el tiempo de la Pascua, que es un tiempo muy fuerte, con el tiempo ordinario que enlaza todo el año, pero que solamente quien ha recibido el Espíritu Santo puede comprender y puede vivir una experiencia de discipulado continuo con el Señor. Entonces, si el Espíritu Santo es plenitud, yo hablaba de la inhabitación de Dios en el corazón del ser humano, así lo expresaba el domingo, el vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces el Espíritu Santo no es un agregado, sino que es la plenitud de la revelación de Dios en la vida de los hombres. Dios se nos ha revelado como Padre, nos ha redimido como Hijo, pero nos ha llevado a la plenitud en el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la verdad plena. El Espíritu Santo viene a darnos unas herramientas que son necesarias, y solamente necesarias, para cumplir la misión que Cristo ha encomendado a la iglesia. Entonces esa iglesia misionera se ve prevista de unas herramientas con las cuales ella puede cumplir esa tarea que le ha encomendado el Señor a la iglesia, que es su cuerpo místico o la prolongación de Cristo en el mundo. Y es una tarea misional para toda la iglesia y para cada uno de los bautizados. Por eso, al hablar de vocación, de carismas y ministerios, hablamos de esa tarea evangelizadora que se ve enriquecida constantemente con los dones que el Espíritu Santo nos va dando a todos. Antes de tomar la palabra de Dios, yo me hago una pregunta y quisiera que ustedes se la hicieran. ¿Qué entendemos por vocación, por carisma y por ministerio? ¿Y cómo se encuentran relacionados los tres? Es bueno entenderlo, porque a veces como que hablamos de todo, pero como que no lo diferenciamos. Incluso tenemos que desmarcarnos un poco de ese sistema carismático, que no es malo, pero donde a todos se le llama ministerio. Uno encuentra el ministerio de la escoba, el ministerio de la puerta, el ministerio, a todos le llaman ministerio como servicio, pero ¿qué entendemos nosotros hoy por vocación, por carisma y por ministerio?
¿Qué vamos entendiendo? Porque comúnmente se habla de este muchacho sí tiene vocación. ¿Por qué? Porque tiene cara de cura. Entonces ese tiene vocación. En cambio aquel no. O esta persona tiene vocación, aquel no. Y resulta que vocación tenemos todos. Todos tenemos vocación. No hay ningún ser humano que no tenga vocación. Porque vocación es un llamado. Es un llamado de Dios que le hace a todo ser humano. Y el primer llamado que Dios nos hace es a la vida. Por eso vivimos. Entonces todos somos llamados por el Señor. Ahora hay una vocación universal que es la fundamental. O sea, lo fundamental no es ser cura o ser monja. Lo fundamental del llamado es ser santo. Esa es la santidad, es el llamado universal. Entonces no está bien cuando nosotros decimos esta persona no tiene vocación. Estamos negando un llamado del Espíritu. Entonces ya ahora sí sabemos que toda persona tiene vocación. Ahora que la vocación tiene unos criterios particulares, que son caminos de realización. Bueno, ese no tiene vocación de sacerdote, pero tiene vocación cristiana. Entonces todos nosotros tenemos vocación cristiana y tenemos vocación a la santidad. Ahora, ¿qué es un carisma? Sí, nos lo da el Espíritu Santo. Recuerde que hablamos bíblicamente, San Pablo dice que hay dones y carismas. Entonces, don y carismas tienen que ser diferentes. ¿Qué es un carisma? Es una capacidad especial. Y la hermana lo define tal cual. Es una capacidad, o una facultad, o una destreza, o un arte que nos regala el Espíritu para hacer las cosas de una manera diferente, más fácil, más ágil y más eficaz. Entonces vamos a decir que el carisma facilita la realización de la misión mediante un ministerio, porque un ministerio es un servicio. Entonces podemos hablar del ministerio de la catequesis, por ejemplo. El ministerio de la catequesis es un servicio. ¿Quién realiza el ministerio de la catequesis? Los que tienen carisma de la enseñanza. Entonces el carisma es la pedagogía, el carisma es eso que me facilita a mí enseñar, que me facilita a mí estar con los niños para que ellos aprendan. Entonces yo tengo el carisma. Como yo tengo el carisma, el pastor discierne y me llama a un ministerio, que es el ministerio de la catequesis. Y a través de ese ministerio, yo, que tengo vocación, ejercitando mi carisma mediante un ministerio, voy caminando hacia la santidad y a la edificación de la iglesia. Entonces, tanto carisma como vocación como ministerio me tiene que llevar a un crecimiento personal y a una edificación comunitaria. Entonces, para que vayamos entendiendo que las cosas se van dando personalmente y comunitariamente. ¿Listo? Todo carisma, todo ministerio debe buscar solamente la realización personal y comunitaria según la voluntad de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, descubrimos, percibimos carismas, ministerios en nuestros grupos, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestras parroquias. Descubrimos cuando uno dice, ay, aquella persona es buena para esto, es buena para aquello. ¿De qué estoy hablando? De carismas. Y entonces ustedes le dicen al padre, padre, mire que fulana tiene facilidad para esto. ¿Por qué no la llama para este ministerio? Listo. Ahí Marta va cogiéndola muy bien. Una persona tiene un carisma, lo vamos a llamar para que haga parte de un ministerio. ¿Y para qué el ministerio? ¿Y para qué más?
para la edificación del reino de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 12, versos 4 al 11. Primera de Corintios 12, 4, 11. Sí. Primera de Corintios 12, 4, 11. Duro. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto, el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno a participar como Él quiere. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces fíjense que los dones, los carismas, incluso los ministerios, brotan de Dios mismo. Vocación significa que yo tengo un llamado. Y si yo soy llamado, tiene que existir alguien que me llame. No soy yo el que me llamo. Porque es que a veces nosotros nos hacemos los llamados. Yo me llamé a hacer esto y entonces yo decidí. No, es Dios el que me llama. Dios me llama porque Él me da un carisma y me permite ejercer un ministerio para la edificación del pueblo de Dios, donde Él es el único que tiene poder sobre ese carisma. Es el que me lo ha dado. ¿Listo? Y Él lo da de acuerdo a lo que Él quiere. Lo da como Él quiere. No es lo que nosotros pedimos. Es decir, que el carisma y los ministerios responden a una necesidad eclesial. Entonces yo insisto, el carisma de la sanación en una comunidad donde no hay enfermos, ¿lo dará el Señor? El carisma del trabajo con niños en una población envejecida donde no hay niños, no, les da otro carisma. Da el carisma de trabajo con ancianos, el trabajo con adultos, va dando otros carismas, porque el carisma no responde a mi necesidad, ni responde a lo que yo quiero, sino que responde a lo que Dios necesita en esa población. Entonces ustedes pueden tener hoy el carisma de trabajo con los niños, pero mañana tal vez no tengan ese carisma, tengan el carisma del trabajo con adultos, porque responde a una necesidad eclesial. Eso es muy importante. Y es importante porque tenemos que entender que los dones, carismas, no son permanentes. Yo a veces, ustedes saben que yo trato de ser medio incrédulo. Yo me río de los que dicen, yo tengo don de sanación. No, es que eso no es así. Ese don depende de cuántas veces se necesite y cuántas veces el Espíritu Santo quiera darlo. No depende de nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a ir directamente al texto del documento. No sé por qué estoy. Entonces los cristianos, ustedes y yo, laicos y consagrados, todos estamos llamados a hacer fructificar
los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo, y hacerlo fructificar a nivel personal y de forma asociada. El carisma y el fruto del Espíritu Santo, el don, debe crecer en mí, porque me tiene que ayudar a crecer en santidad, pero tiene que ayudar a crecer también la comunidad. Y eso se hace en pro del testimonio y el anuncio del Evangelio. Por tanto, repito, el carisma facilita el desempeño ministerial. Y estoy hablando no del ministerial del sacerdote, sino del ministerio de cada uno de los fieles. Y cuando yo digo fieles, también entra el sacerdote y entra la religiosa, que es una dimensión de la iglesia. Si yo digo fieles laicos, estoy hablando solamente de ustedes, y no estoy sacando la religiosa y me estoy saliendo yo. Ustedes son fieles laicos. Si yo digo fieles consagrados, ¿de quién estoy hablando? De las religiosas. Pero si yo digo todos los fieles cristianos, entonces yo entro ahí. Así no seamos muy fieles, ahí entramos todos. Somos fieles cristianos. El Espíritu Santo da los dones y los carismas para el bien común. Eso está en 1 Corintios 12, 4, 7. Es para el bien común. Por tanto, no se puede sacar provecho personal de los dones y carismas, de los ministerios. Allí entonces todo bautizado está enriquecido con dones para compartir. Los dones y carismas no son míos, son para compartirlos según la vocación y la condición de vida. El carisma yo lo comparto de una manera como sacerdote, la religiosa como consagrada, y ustedes como laicos lo entregan de acuerdo a su vocación cristiana. Pero todas estas vocaciones eclesiales son las expresiones múltiples de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. ¿De qué estoy hablando ahorita? De vocación. Todos estamos llamados a ser santos y llamados a la misión. Por tanto, ¿Daniela tendrá vocación? Sí. Claro. Todo ser humano tiene vocación. Los no cristianos. Están llamados. Claro, también. Todo ser humano está destinado a la salvación. Y cuando yo digo todo ser humano, incluso los no cristianos, los que no conocen a Cristo, estoy hablando de las semillas del verbo. Y ustedes van descubriendo los límites reales de la iglesia. Yo digo límites reales, pero en mi forma de ver la iglesia y en mi fe, la iglesia no tiene límites. Es una iglesia sin fronteras. A nosotros nos enseñaron que el católico o la iglesia católica son todos los bautizados. Pero con esto que acabo de decir, estoy diciendo que todos somos iglesia. Por tanto, todos tenemos un llamado. Eso habría que dedicarle un espacio largo al tema de la iglesia. Ahora, la misión que nos ha entregado Cristo a la iglesia en esa prolongación de su cuerpo es la redención del ser humano. Y esa redención se hace mediante la predicación del Evangelio y la vivencia de los consejos evangélicos. Porque constantemente pensamos que los consejos evangélicos son propios de los consagrados. Eso de la castidad, de la obediencia, eso es para las religiosas y para los curas. Y resulta que los consejos evangélicos son para todos los bautizados. Tenemos que asumir los consejos evangélicos. Y es así como se va edificando el pueblo de Dios. Entonces, cada bautizado pide a la iglesia, a toda la comunidad, de manera personal se pide a toda la comunidad que no los dejen solos. Todo bautizado debe sentirse enviado y apoyado. Y ese enviado y apoyado significa que hace parte del mismo cuerpo. Si ustedes siguen leyendo el texto de Corintios que leímos ahora, que leyó Lina, sigue el texto que todos somos parte de un mismo cuerpo. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, yo como cristiano no puedo sentirme solo. Necesito sentirme enviado por Dios a través de la iglesia y apoyado por Dios a través de la iglesia. Y ese cristiano que es llamado
necesita alimentarse del pan de la palabra y de la Eucaristía. De nada serviría una catequesis si nosotros no nos alimentamos. Porque hay mucha gente docta en la iglesia que no vive la Eucaristía, que no vive la palabra. ¿Cómo? Docta, llena de conocimiento. No, docta, con D. Llena de conocimiento, pero sin experiencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de formación, pero tenemos que esa formación llevarla a la espiritualidad mediante el ejercicio de la meditación de la palabra y de alimentarnos de la Eucaristía. Esa iglesia que nosotros en ese camino sinodal vamos descubriendo nuevamente como misionera, trabaja bajo la guía del Espíritu Santo a través de los pastores. Esto es muy importante porque a veces muchos creen que son tan llenos del Espíritu Santo que no necesitan dirección. Y entonces encontramos comunidades acéfalas. ¿Qué es una comunidad acéfala? Una comunidad sin cabeza. Entonces yo trabajo, pero al sacerdote no le digo nada. Al obispo no le digo nada. Nosotros estábamos acéfalos hace unos días sin papa. Una iglesia que estaba sin cabeza, y por eso orábamos y le pedíamos a Dios que nos regalara nuevamente un pastor. Porque cuando falta el pastor, estamos el cuerpo sin cabeza, acéfala. Entonces es muy importante estar bajo la guía de Dios a través de los pastores. Son los pastores los que pueden enviar y ayudar a sostener a los enviados. Entonces, para yo ser enviado necesito que alguien me envíe. ¿Por qué estoy yo en esta parroquia? Porque el obispo me envió. ¿Por qué va usted a un barrio a hacer evangelización? Porque el sacerdote me envía, yo no puedo ir solo. No es que a mí se me ocurrió hacer esto, no. Necesito la dirección de los pastores. Entonces, todo esto nace en virtud de nuestro bautismo. A veces nosotros aspiramos mucho a que en la parroquia me nombren de esto, me nombren de aquello, de estar en este ministerio, en aquel, para sentirme importante. Y el documento nos recuerda que todos tenemos una gran dignidad a la cual no podemos superar. O sea, uno ya tiene esa dignidad, uno dice, ¿para qué más? ¿Cuál es la dignidad más grande? Ser bautizado, ser hijo de Dios. Esa es la gran dignidad. Es que yo quiero sentirme importante, pues ya lo es. Ya lo es. Y eso nos va a permitir evitar las rivalidades por puestos en la iglesia. Yo soy el coordinador de este grupo, pero si me quitan me salgo de la iglesia. No, que coloquen a otro este resto de tiempo y yo puedo seguir allí, porque al fin de cuentas el coordinador es un hijo de Dios. ¿Y yo qué soy? ¿Y el sacerdote qué es? ¿Y la monja qué es? Bueno, entonces tenemos la misma dignidad. Entonces esto nos lleva a nosotros a entender que la iglesia es algo más que lo que nosotros pensábamos. El documento además nos habla de la dignidad de la mujer. Y esa dignidad de la mujer, resaltada en la Sagrada Escritura, donde la mujer tiene un papel preponderante en la historia de la salvación. Y nos recuerda varias mujeres. Habla de María Magdalena, habla de la misma María, la Madre del Señor, pero ustedes pueden recordar a muchas mujeres, ¿como cuáles? Judith, Esther, Ruth, Sara. ¿Cómo? Noemí. Muchas mujeres. Y también pueden recordar tantas mujeres en la vida de la iglesia hoy. El problema no es que no hayan puesto para las mujeres. El problema es que no hemos entendido los carismas y no hemos entendido los ministerios. Y yo aquí me devuelvo para decir, no llamemos a todo ministerio,
Y los obispos dicen que no es necesario, de hecho no es apropiado estar instituyendo todo como ministerios. Yo, por ejemplo, yo soy casi enemigo de las consagraciones. Usted coja a unos niños y diga, los voy a consagrar, o no vuelven. No los consagre, déjenlos que trabajen, déjenlos que crezcan. No hay necesidad de colocarle perendengues a las personas. Cuanto más sellito le ponga usted en la espalda a una persona, más se le crece. Hay que dejarlo que trabaje y que viva su fe. Pero nosotros instituimos ministerios para todo. Ustedes van a la renovación carismática y encuentran de todo. El ministro del canto, el ministro de la portería, el ministro de la cooperativa, el ministro del tinto, del café. Sí, son los ministros. No hay necesidad. Ya sabemos que son ministerios como formas de servicio, pero no hay necesidad de instituirlos. Incluso se toca el tema de la diaconía y se habla de la diaconía de las mujeres, que ha sido un problema muy candente en la vida de la iglesia. Yo lo interpreto de otra manera. ¿Qué es la diaconía? Diaconía se traduce en servicio. Entonces yo soy de los que digo, todo bautizado tiene que ser un diácono. Traduzcan eso. Todo bautizado tiene que ser un servidor. Entonces un diácono es un servidor. Ahora, si ustedes quieren decir diaconía solamente a los que usan la estola terciada, el diácono ministro, bueno, ya hay otra cosa, mucha tela por cortar. Pero si a mí me preguntan, teológicamente, si las mujeres ejercen una diaconía en la iglesia, ¿cuál sería mi respuesta? Sí, sí. De hecho, son más diaconisas que los hombres. Porque son las mujeres las que más prestan servicios en la vida de la iglesia. Entonces ya ejercen una diaconía. De hecho, yo soy de los que digo, yo fui ordenado diácono y fui diácono 1 año, 5 días. Me ordenan sacerdote, ¿dejé de ser diácono? Si dejo de ser diácono, pues se pierde el ministerio. El sacerdote tiene que ejercer una diaconía constante. El bautizado tiene que ejercer una diaconía constante. Puede ser que yo estoy interpretando el texto sinodal y interpreto la posición teológica para evitar transgredir lo que es la tradición, pero yo creo que es el mejor camino. El mejor camino es comprender diaconía como servicio. Entonces vamos a dejar que las mujeres sean diaconisas, ya lo son. Ya están sirviendo. ¿Necesita una mujer ordenarse diácono para poder servir? No es necesario. Eso tiene que ser muy claro en la vida de la iglesia. ¿Para qué necesitamos una mujer vestida de diácono en el altar? No es necesario. De hecho, yo me imagino que las mujeres que aman la iglesia no están buscando eso. No están buscando eso. Pero es una forma de interpretar el texto y de ver que hay una salida para que podamos dialogar con los que están pidiendo cosas raras en la iglesia. No hay ningún impedimento para que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la iglesia. ¿O lo han encontrado? No, de hecho, las líderes en la iglesia son las mujeres. Los hombres son muy escasos. Sí, uno necesita a alguien para un servicio en la parroquia. ¿Quiénes llegan? Las mujeres. Entonces, no hay ningún impedimento. Pero dice el documento, sigue abierta la discusión sobre el ministerio diaconal de las mujeres. Dentro de la comunidad cristiana, dice el documento, hay que prestar una atención especial a los niños. Y allí va el carisma también de los niños. Pero a mí me llamó la atención mucho el documento, y es que cuando hablamos de los niños, pensamos cómo evangelizar a los niños, ¿cierto? El documento dice lo siguiente: no solamente es acompañar la aventura del crecimiento de los niños, sino saber que ellos tienen mucho que aportar a la comunidad de los creyentes.
¿No les parece novedoso el documento? Ya no son solamente los niños los que vienen a aprender de nosotros, sino que nosotros tenemos que ir a aprender de los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Eso lo dijo el Señor, ¿cierto? Eso está en Marcos 9, 33, 37. Esto le va abriendo la mente al cristiano hoy, que nosotros no estamos hechos solamente para ir a dar. Entonces nos vamos de misión y decimos, vamos a ir a enseñar. No, no siempre vamos a enseñar. A veces vamos a ir a aprender. Entonces no es, si ustedes quieren, no es ni siquiera enseñar o aprender, sino que es a vivir una experiencia de fe en medio del hermano que encontramos en el camino. Eso es sinodalidad. Entonces, si nosotros vamos descubriendo todos estos conceptos que nos trae el documento, lo que estamos encontrando es una vía por el cual nosotros podemos dirigir procesos de evangelización en una parroquia. Y miren que a mí me da mucha alegría, porque muchas de las cosas que ustedes hacen, lo que hacemos en la parroquia, sin que ustedes se den cuenta, ya va impregnado de esto. Entonces, si ustedes revisan, ustedes dicen, estamos viviendo un proceso sinodal. Estamos viviendo un proceso de caminar juntos. Entonces, los niños, los jóvenes, los adultos tienen mucho que aportarle a la comunidad de creyentes. Y hace una afirmación muy fuerte el documento. Dice, una sociedad que no sabe acoger y cuidar a los niños es ya una sociedad enferma. Lo que ustedes hacen con los niños los domingos es eso, es aprender de ellos, es darle oportunidad, es ir sembrando semillitas de una iglesia nueva que se va renovando, porque nosotros nos queda poco tiempo de ejercicio. Ya nosotros en 10 años, 15 años ya estamos para que nos traigan de la mano. En cambio esos niños, esos jóvenes están creciendo y son esa iglesia que se va renovando. De los jóvenes dice exactamente lo mismo. Los jóvenes tienen una contribución grandísima para aportar a la renovación sinodal de la iglesia. Son sensibles a los valores y al compartir. Entonces los jóvenes tienen un espacio en la iglesia, solamente que lo tienen que aprovechar. Yo les insisto a los jóvenes de la parroquia, se les abren las puertas, pero si las dejan cerrar, ya es culpa de ustedes. Espacios hay, pero tienen que llegar. Espacios habrán siempre. Habrá siempre espacio para los niños, habrá siempre espacio para los jóvenes, pero tienen que meterse. Tienen que entrar. Mire que a veces no es que a uno lo saquen, es que uno se sale. Sí, claro, uno se sale. En mis rebeldías, cuando yo comencé el ministerio, yo decidí no volver a reuniones con el clero. Y un sacerdote me dijo, usted pierde, usted se está excluyendo. Nadie me estaba sacando, yo estaba tomando la decisión de estar fuera. Entonces comprendí eso, sigo siendo rebelde, pero voy. Entonces me tienen que aguantar con mis rebeldías, pero voy. Más o menos, ¿cierto? Se pide en esto de vocación, ministerio, porque se pide que seamos un poco más abiertos y no nos quedemos solamente con los servicios que estamos acostumbrados a hacer. Se nos pide acompañamiento a los que viven más la soledad, los que son excluidos por la parte ética y sexual, los que viven en condición de abandono. Pero esto es muy importante porque muchas veces por atender a esas personas, pueden ser minorías, pueden ser mayorías, que no hemos atendido, descuidamos a los que estamos atendiendo. Entonces yo les voy a hacer el recuento de lo que ha pasado en la iglesia. En Ibagué, alrededor del año
98, 99, comienza a llegar el proceso cine a la arquidiócesis. Entonces dijeron, todos tenemos que entrar al proceso cine. Y los grupos que habían se acabaron. Porque todos tenían que entrar allí y los metimos en una sola camisa. Y las cosas no funcionan así. No funcionan así. Yo tengo que descubrir que hay diferentes carismas en la iglesia y todos tenemos que ir a un mismo proceso, pero por diferentes caminos. Entonces, ¿qué hacemos con las legionarias? Pues hay que respetarlas. Ellas viven un proceso, pero hay que acompañarlas para que ellas caminen hacia el mismo objetivo nuestro. No podemos meterlas en una sola camisa con los demás. En la iglesia hay catecúmenos, hay Emaús, hay lazos de amor mariano, todos son diferentes. Hay que respetarlos. Y hay que acompañarlos y hay que llevarlos a un solo camino. Pero en esto es muy importante descubrir en las comunidades parroquiales qué necesidades hay para acompañar a esas personas que se están quedando rezagadas. ¿Qué necesidades hay? Yo en una reunión pasada, tal vez, yo hablaba de un apostolado del duelo. Porque en ese apostolado del duelo nos llega gente que solamente va a llegar por 9 noches. Es la gente que se le muere el familiar, viene a misa y vuelve las 9 noches y vuelve al mes y si acaso vuelve los 3 meses, no vuelve. Y ustedes tienen 9 noches para rezar un rosario y una novena con ellos. Acompañarlos en el duelo y esos 9 días ustedes los pueden evangelizar y los pueden cautivar. Es la pastoral del duelo. Y en ese momento todos hemos sido lo más sensibles posibles. Cuando hemos pasado por esos momentos, uno necesita a alguien que lo ayude, necesita una palabra de aliento y uno recuerda quién lo ayudó en ese momento. Entonces, a pesar que es un momento de dolor y de tristeza, tenemos que descubrir que es una oportunidad que nos da Dios para evangelizar. Eso es un ejemplo. Ahora que hemos ido haciendo un trabajo con las parejas, ya he recibido 2 reclamos. Padre, ¿y cuándo va a hacer algo para nosotros los que no tenemos marido, no tenemos mujer? Padres y madres solteros. ¿Cuándo va a hacer algo con nosotros? ¿Sí ven? Va apareciendo otra necesidad. Usted lleva a parejas a retiro y en nosotros, ¿cuándo nos va a hacer algo? Los disparejos. Hubo una señora que trabajó en un movimiento de parejas y quedó viuda. Y entonces no volvió a trabajar allá. Y dijo, me cayó una enfermedad que hizo que todos me excluyeran. Me enfermé de viudez. ¿Qué hacer con esos? Y cuando habla también de las personas en diferencia sexual, hay que pensar en los homosexuales, que ellos se sienten excluidos de todo lado. Los excluyen en la casa, los excluyen en el colegio, los excluyen en la calle, los excluyen en la iglesia. ¿Para dónde se van? ¿Y ellos qué son? Hijos de Dios. Tienen la misma dignidad nuestra y tienen la misma vocación nuestra. ¿Cuál vocación tienen? A la santidad y a la misión. De hecho, si tuviéramos homosexuales misioneros, ¿cómo ayudarían a cambiar el corazón de otros que viven su mismo proceso? Pero como no nos acercamos a ellos, porque hasta muchos los catalogan de que son diabólicos, porque es presencia del demonio los que lo hizo así. Es que se han cometido errores. Entonces, hoy el documento está diciendo, pongan la mirada en esos que sufren soledad y busquen ayudarlos, porque no solamente ellos necesitan de ustedes, sino que ellos pueden, ¿qué pueden? Aportar. Recuerde que no hay nadie que lo tenga todo que no necesite, pero tampoco hay nadie que no tenga nada que no tenga que dar. Entonces, así como un niño necesita tanto formación, el niño nos puede enseñar. La persona homosexual
tiene mucho por recibir. ¿Nos podrá enseñar algo? Nos puede enseñar algo. La persona que ha caído tantas veces en pecado tiene mucho por recibir. ¿Tiene algo para darnos? Porque este camino sinodal significa una vivencia de la fe, una experiencia de fe de la mano del Señor en medio de los hermanos. No estamos salidos del mundo. Entonces nos pide el documento armonizar los dones individuales y la misión común. Miren, esto suena sencillo, pero es lo más difícil en la vida parroquial. Porque todos nosotros tenemos dones espirituales, todos. Aquí no hay nadie que diga, no, yo no he recibido ningún don. Todos tenemos carismas, pero todos tenemos a veces unos egoísmos y unas competencias tan bobas que no nos dejan crecer. Y entonces el documento dice, hay que armonizar. Es que saber que lo que yo hago, usted no lo hace, pero lo que usted hace, yo no lo hago. Entonces, miren simplemente el ejemplo. ¿Qué gano yo con ser sacerdote si no tengo pueblo? Entonces yo lo necesito a ustedes. ¿Y qué ganan ustedes con ser pueblo sin sacerdote? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Armonizarnos, aprender a trabajar, que ustedes trabajen conmigo y yo trabajo con ustedes. Lo que hacen las hermanas, ¿lo hacen ustedes? ¿Y lo que hacen ustedes, lo hacen las hermanas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Las hermanas saben de una cosa, ustedes saben de otra. Todos tenemos diferentes carismas. Entonces, como somos una rueda, unos piñones en un engranaje, si se cae un diente del engranaje, ya eso no funciona. Y cada uno de ustedes hace parte de ese cuerpo. Por eso San Pablo, en el texto que continúa, dice que cuando un dedo se enferma, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo le duele. En cambio, cuando alguien falta en la iglesia, uno dice siquiera que no vino, porque ahí me quedó un espacio a mí. Fíjense que el tema de hoy tiene que tocarnos a nosotros. ¿Cómo hago yo para trabajar con el otro? Porque es que a mí me gusta trabajar es con Julano o con Julana, pero con aquel no. Tengo que aprender a armonizar, porque lo que Dios me ha dado a mí es para la edificación de todos. Y mi don funciona cuando está unido al don de ustedes. Mi carisma funciona cuando está unido al carisma de ustedes. Porque es un crecimiento personal, me ayuda a mí a crecer en espiritualidad, en santidad, pero el don que Dios me ha dado se ejercita cuando me uno a ustedes y cuando todo el cuerpo crece. Entonces, cuando toda la comunidad crece, todos crecemos. Vuelve a repetir el documento, no todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todo bautizado debe ser ministro. ¿Por qué a eso le pusieron de ministro y a mí no? A mí alguien me preguntó y después yo volví a preguntar y me respondieron con lo que yo había dicho. Hace unos años un señor me dijo, padre, usted me ve cara a mí de diácono permanente, ¿usted cree que yo sirvo? Y yo lo miré y le dije, ¿qué hace un diácono permanente? Y le dije, usted lo puede hacer sin ser diácono permanente. De hecho, lo hace mejor así. Con los años me lo encontré y le dije yo, ¿usted no ha pensado en ser diácono permanente? Yo no me acordaba que le había dicho yo. Y me dijo, ¿no se acuerda que usted me dio esta respuesta hace unos años? Yo se la creí. Y estoy sirviendo en la iglesia sin ser diácono permanente y no quiero. Lo estoy haciendo bien. No es necesario colocarme una estola para servir. Porque muchas veces se busca un ministerio solamente para aparentar. Yo lo decía hace unos días en una reunión con sacerdotes. ¿Cuántos de estos que están estudiando solamente quieren llevar una estola terciada en el hombro? Cuando el diaconado no es para eso. Para que un carisma se configure como ministerio es necesario que la comunidad identifique cuál es la verdadera necesidad pastoral. Si no se necesita un ministerio,
¿para qué se instituye? Nosotros no perseguimos ser ministros. ¿Qué perseguimos? Ser santos. Hacer misión. Ese es nuestro objetivo. No perseguimos ser ministros. Que nos nombren en esto o en aquello, no. No es necesario. Y luego, si hay una necesidad, debe estar acompañado por un discernimiento del pastor y la comunidad para que se cree un ministerio. La comunidad debe ayudarle a discernir al pastor. Ojo que yo estoy diciendo discernir, no decidir. Discernir. Yo a veces les digo, estoy pensando en esto, pero ayúdenme a pensar. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que me ayuden a qué? A discernir. No a decir, porque ¿quién decide? El pastor. El obispo nos dice, ayúdenme a pensar qué hacer en esta situación. Nosotros le ayudamos a discernir. Pero luego nos enojamos porque el obispo no hizo lo que nosotros dijimos. No, porque nosotros estábamos en un proceso de discernimiento. Él luego discierne lo que nosotros decimos y toma la decisión. Y nosotros la acatamos. ¿Listo? Los ministerios no requieren siempre sacramento del orden, ni tampoco para el ámbito litúrgico. Los ministerios pueden ser instituidos o no instituidos. Ustedes, la mayoría, tienen el ministerio de la catequesis, ¿o no? ¿Son instituidos? No. ¿Y les hace falta? No. ¿Pueden ser instituidos o no pueden ser instituidos? ¿Qué es lo importante? Que ustedes lo hagan de corazón, lo hagan a conciencia y que sea para la edificación del pueblo de Dios y que lo hagan para gloria de Dios. El documento incluso pide que la teología contribuya a la profundización del Evangelio. Ustedes deben entender que no toda teología es católica. No todo el que hace teología está unido a la iglesia. Para que haya una teología sana, debe estar unida al magisterio de la iglesia. Yo puedo hacer teología desprendiéndome del magisterio y comenzar a decir reflexiones personales. Y no está bien. Entonces se pide que esa teología, unida al magisterio, reflexione profundamente el Evangelio. Y esa teología hoy tiene que ser una teología sinodal. Una teología de escucha. ¿Alguna pregunta de este tema? A mí me basta con que ustedes les quede clarísimo que ustedes tienen vocación y que toda persona tiene vocación. Que no se les ocurra en la vida decir aquella persona no tiene vocación, porque vocación es una, a la santidad y a la misión. Que hay una sola dignidad a la que debemos aspirar: ser hijos de Dios. Que todos tenemos carismas que dependen de la necesidad de la iglesia y que articulado se puede convertir en ministerio. Articulado. Y articulado con otros ministerios y con otros carismas, ayudan a la edificación del pueblo de Dios. Ahora sí, ya le hice el resumen de todo lo que dije en 50 minutos. Los de las redes no tienen preguntas. ¿Ustedes tampoco? ¿Todo claro? Dentro de 8 días vamos a hablar ya del ministerio ordenado al servicio de la armonía. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, la sinodalidad es caminar juntos de la mano del Señor con otros hermanos, con un mismo fin, con el mismo propósito. Y miren que esto que acabo de decir es uno de los aportes muy fuertes que ha dado el Papa León XIV a la sinodalidad.
Antes estaba muy ambiguo el tema de sinodalidad como caminar juntos. Ahora el Papa resalta lo que he venido yo diciendo: no hay sinodalidad si no es de la mano de Cristo. Al comienzo se pensó, hagamos sinodalidad con los hermanos que no son católicos. Ahora el Papa dice, no, la sinodalidad se hace caminando juntos con personas que tienen un mismo objetivo, un mismo fin y por tanto una misma fe. Miren que yo les digo que el Papa León XIV está haciendo unos aportes muy fuertes a este tema, aclaratorios, que eran necesarios y que son necesarios. Cuanto más concretos seamos nosotros al hablar, vamos a tener menos problemas. Y la doctrina, la sana doctrina, necesita precisión, y este Papa está dando precisión. La sinodalidad es un camino que recorremos juntos de la mano, pero de la mano de Cristo con un mismo fin, y el fin es la salvación. No se le puede preguntar a alguien que no ame la casa cómo quiere la casa. Entonces ahí tenemos una razón más para agradecerle a Dios por este Papa y para orar por él. Entonces no se para el proceso sinodal, sino que incluso se continúa, pero haciendo unas aclaraciones necesarias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.